Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que hemos creado con la finalidad de desarrollar todo el amplio campo que es de la criminalística y la criminología. Siempre acompañado de expertos, ya que tiene características de ser interdisciplinario y multiinstitucional. Bueno, en particular en este programa queremos destacar algo, un logro que ha obtenido el Canal 22, no solamente haber ganado en la entrega de los Martín Fierro Digital al mejor canal nativo digital, sino también el Martín Fierro de Oro. Acá como testimonio tenemos la estatuilla, así que bueno, felicitaciones al canal y también el agradecimiento por permitirnos dar el espacio de estar desarrollando este programa. Bueno, y como les decía, tenemos como invitados siempre distintos especialistas, cada uno en su disciplina, y hoy no escapamos a la regla y está con nosotros el amigo y profesional además, Walter Gorba. Walter, bienvenido a Escena del Crimen, la primera vez, ¿no?, que estás por acá. La primera vez. Y no va a ser la única. No, bueno. La última tampoco. Esperemos. Seguramente, seguramente. Walter, un poco contanos cuál es tu relación, ¿no?, con la criminalística, o sea, cuál es tu trabajo profesional que realizas. Bueno, yo soy licenciado en criminalística, tengo una experiencia profesional de un poquito más de 20 años en el trabajo. Hace 17 años también ejerzo la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tengo a cargo la cátedra de criminalística. Y bueno, mi trabajo es como perito de parte o perito auxiliar de la justicia, requerimientos justamente de organismos judiciales. Judicial, o sea, porque esto es importante desarrollarlo, ¿no? Es decir, muchas veces todos sabemos que hay gran cantidad de futuros licenciados en criminalística que quieren estudiar esto de esta, digamos, disciplina que es la criminalística, y por ahí no tienen muy en claro cuál es su campo profesional, ¿no? Tal vez lo llevan más relacionado a pertenecer a una fuerza de seguridad, pero también tu caso no, vos lo estás haciendo totalmente desde tu función de profesional. Ámbito, en mi caso, desde un ámbito civil. Perfecto. Son las dos variantes que se dan para el ejercicio profesional. Exacto, así que bueno, es muy bueno este aporte que estás haciendo porque, bueno, con muchas series, ¿no?, se ven de otros países que son un poco, también hay que desmitificarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y encontrar, bueno, es buena también esta opción. En particular, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, en particular vamos a traer acá al programa la papiloscopía, que es una rama de la criminalística bastante importante, bastante vasta, en la cual, como vos bien lo planteaste al inicio del programa, es decir, en esta interdisciplina, nosotros aportamos algunos datos, algunos elementos para interés de la justicia y para otros profesionales en lo que es la investigación criminal. Claro. Podemos ya empezar como si fuera la primera clase de tu cátedra en la facultad, introducción a la papiloscopía. La finalidad es justamente, me lo permite, que es uno de los métodos de identificación. Exactamente. ¿No? Nosotros esto lo planteamos desde un método de identificación humana, es decir, uno puede corroborar de manera científica la identidad de un individuo, es decir, a través de un procedimiento técnico. Dentro de la papiloscopía también se subdivide en 4 áreas de identificación. Una tiene que ver, quizás la más tradicional o la que el común de la gente conoce, que es la dactiloscopía, que es decir, la identificación mediante el pulpejo o las yemas de los dedos, mediante las crestas papilares. Después tenemos otra rama que es, digamos, un poquito menos en un principio utilizada, ¿sí?, que es la palametoscopía, que tiene que ver con la identificación de personas a través de la palma de la mano. Es decir, acá ya nosotros necesitamos elementos indubitados o auténticos, es decir, quizás obtenidos a través de algún sospechoso o de algún otro canal, digamos, que no sea un archivo, ya que no contamos con un archivo palmar. Después, por otro lado, hay otra área que también es muy interesante, que tiene que ver con la en cierta manera, identificación según las plantas de los pies, es decir, por las huellas plantares, ¿sí?, que esto es la palmitoscopía. Muchas veces esto utilizado en la identificación del recién nacido. Claro, sí, lo demás lo relacionamos, ¿no? O sea, que exactamente. Por ley, de hecho está, ¿no? De hecho está, sí, hoy está conviviendo un sistema con la identificación de la huella plantar y con una muestra de sangre que se toma tanto a la madre como a la criatura para tratar, en este caso, de obtener un ADN, en aquellos casos en donde se atribuye una sustitución
de criaturas, o donde quizás una unidad hospitalaria le entrega un fallecido a una madre y hay algunas sospechas de que hay justamente un intercambio de criaturas. Entonces, bueno, se hace este procedimiento de identificación en un caso por ADN cuando lo permite la institución hospitalaria, porque no en toda la República Argentina se ejecuta esta muestra sanguínea, y en otros mediante la huella plantar que se hace en neonatología. ¿No se realiza por cuestiones técnicas o...? Están conviviendo estos dos sistemas. La Argentina es muy amplia, hay unidades hospitalarias en las cuales no se hace este procedimiento, este recurso. El recurso que sí se hace fehacientemente es el del registro plantar, esa huellita que se hace en neonatología para la identificación posterior mediante el registro civil y obtener la documentación. Y por último, discúlpame que interrumpa, el último grado, digamos, de identificación que trabaja la papiloscopía es la poroscopía, que es el análisis de la distribución de los poros en las glándulas sudoríparas, en las crestas papilares, que también es algo un poco de menor trabajo. ¿Qué quiero decir? Que la dactiloscopía es la vedette que se lleva... Sí, además la más conocida, independientemente, y de mayor desarrollo, ¿no? Porque, a ver, eso, todos tenemos la misma huella. ¿Qué son las huellas? Porque de hecho cumplen una función, ¿no? Estas depresiones y elevaciones que tenemos a nivel de la piel, ¿no? Bueno, esto es todo gracias al maestro de Vucetich, que allá por 1891, 1896, él establece este sistema de identificación, ya que hasta esta época, hasta este momento, el mundo no surgía un sistema fehaciente de identificación de individuos. Ajá. Entonces, él a través de otros estudios, de otros médicos legistas, médicos forenses, él llega a la conclusión que esta formación de estas ondulaciones, de estas crestas papilares, es una conformación única de cada individuo. Es decir, no se repite de un individuo a otro, permanecen inalterables a lo largo de toda la vida de la persona, incluso desde un poquito antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque se generan entre el 4º y el 6º mes de vida intrauterina, estas crestas, y perduran toda la vida resisten hasta la putrefacción cadavérica. Claro. Hasta ahí las conservamos. Y después esta variedad, que te repito, Vucetich, digamos, determinó que no se puede repetir idénticamente de un individuo a otro. Por eso le da sustento a un sistema de identificación. Lo que hizo fue clasificarlo, ¿no? Porque hay distintos tipos de huellas. Totalmente, ¿no? Sí. Él estableció diferentes clasificaciones. De 101 tipos fundamentales, él redujo a los 4 que hoy se utilizan hoy en día. Después él también profundizó en estas morfologías, en los que denominamos puntos característicos. Él también, Vucetich, hizo un trabajo muy importante en la clasificación de las fichas decadactilares, en un sistema de archivo. Recordemos, ahí en el mundo no existía la identificación, no estaba el DNI, no estaba una cédula de identidad. No había nada, claro. Y para la historia es antes de ayer, estamos casi fines de... O sea, se sabía que cada individuo tiene su huella particular, pero bueno, el gran aporte además es esto, el clasificarlo, reducirlo y bueno, ser aplicable, y a partir de ahí es que se comienza a utilizar en el mundo, ¿no? En el mundo. Inmediatamente Vucetich empieza a diseminar el sistema, lo toman varios países, China, Estados Unidos, Perú, Brasil. Se empieza a desparramar el sistema, y hoy por hoy es el sistema que se utiliza, salvo los países anglosajones, siguen usando el mismo sistema de Vucetich en todo el mundo. Ajá, claro. Y un poco esa función, yo me acuerdo cuando estudié criminalística en la licenciatura, que tenemos esa rugosidad, si puedo decir, en los pies y en las manos, y además cierta humedad permanente, ¿no? Que esto, la función que tienen es para, como un agarre, ¿no? Para evitar, o sea, si nosotros no tendríamos huellas, si tomáramos un vaso de vidrio, se nos resbalaría, se nos caería, o al igual que si en las huellas, en las plantas no la tuviéramos, nos rebaláramos. Bueno, justamente tiene que ver con esa adherencia a los objetos, también tiene que ver con la impermeabilización que se hace a la piel, esa hidratación, y también sirve, en algunos casos, incluso hay diferentes autores, como de barrera biológica ante, digamos, bacterias y demás. O sea, esta cuestión biológica después fue pasada a una cuestión científica o pericial. Y esa facilidad que en todos lados dejamos nuestra huella, ¿no? Absolutamente, eso también, absolutamente. Entonces eso sirve para la definición. Y hablando de que dejamos las huellas, ¿cómo se levanta una huella, ¿no? De ver distintas formas, métodos. Hay diferentes métodos. Acá quizás nosotros tenemos un poco que discriminar al menos 3 tipos de huellas. Unas huellas que son visibles, que son aquellas que justamente se perciben a simple vista, que puede ser una huella ensangrentada,
Es decir, quizás en una escena del crimen, justo como es este programa, queda una huella ensangrentada de un probable autor del hecho. Es una huella visible. Ahí no hay un procedimiento para revelarla. Para verla porque uno ya la ve, porque está a través de la sangre, a través del aceite, a través de una grasa. Claro. Después tenemos huellas plásticas, también son las menores. A veces están en plastilinas, arcillas, en queso fresco. Es decir, uno las ve. ¿Por qué? Porque la persona, estos elementos tienen cierta consistencia y al manipularlos justamente se transmite. Pero vos bien lo dijiste, Ricardo, el grueso del panorama están en estas huellas latentes. Las que no se ven a simple vista, las que están en este vaso, las que están en este Martín Fierro. Y justamente hay que revelarlas. De ahí se utilizan reactivos. Reactivos pueden ser físicos, reactivos químicos. Hay diferentes sustancias en las cuales se permite la visualización. ¿Y por qué? Porque estas sustancias se adhieren, algunas a la humedad de la huella, otras a los aminoácidos, otras a los minerales que presenta, y se ven porque justamente hay una coloración en contraste. Una coloración particular, claro. Sí. Y en el caso de, como bien dijiste, por ejemplo, una mancha de sangre, queda una huella. El perito, o sea, que se le saca una fotografía y se analiza a partir de allí. Bien, ahí entramos en esta interdisciplina. Bueno. El fotógrafo. El fotógrafo. Claro. Ahí se tiene que registrar justamente mediante la fotografía forense esta huella, este elemento que está, por ejemplo, en el escenario, y después sí hay que tratar de recolectarlo de alguna forma, sin dañarlo. Quizás está este elemento en esta mesa, en este vidrio, y quizás hay que transportar, retirar el vidrio y llevarlo al laboratorio. Para poder ingresarlo, este elemento, ya sea o por la fotografía o por otro método, a la base informatizada. Bien. Argentina trabaja con una base informatizada desde hace muchísimo tiempo, que es el AFIS. El AFIS, claro. Y de ahí se pueden obtener un lote de probables candidatos. Probables candidatos que le pueda pertenecer justamente esta huella. Y ahí el perito, en forma artesanal, como Vucetich lo hacía ahí a fines de 1800, lupa, microscopio. A comparar, ¿no? Comparar. Claro. Comparar esas microcaracterísticas. Claro. No, o sea, igual lo que hace, me imagino, un sistema informático que tal vez reduzca, ¿no? Exacto. Pero van a quedar algunas que son mínimas, entonces ahí el trabajo del perito. ¿Sí? Exactamente. El sistema lo que hace es reducir ese caudal enorme de fichas almacenadas, da diferentes probabilidades, a veces quizás da un lote de X cantidad, quizás da 200 fichas, y uno cuando la analiza, en laboratorio ninguna tenía coincidencia técnica o científica. Es decir, el sistema trabaja con otros algoritmos que da una sensación de certeza, pero la certeza plena la da la labor pericial, la labor humana. O sea, todavía no se puede técnicamente digamos, suplantar ese trabajo, ¿no? del perito, casi artesanal, podemos decir. Exactamente. Y ahí desmitificamos las series que uno ve a veces en extranjeras, en donde se ingresa una huella y ahí inmediatamente aparece la coincidencia plena. Eso no es, claro. Eso no. O que en 40 minutos resuelven un caso y una sola persona, un solo técnico, ¿no? Eso también. También. No existe el Sherlock Holmes, el que una persona lleva al mando una investigación criminal y la resuelve. Esto es un trabajo en equipo. Fíjate, Ricardo, que si uno hace un mal levantado en el escenario, perjudica todo lo que viene hacia adelante en la causa. Sí, hablábamos con uno de los invitados que habíamos tenido en otro programa que justamente hablaba sobre la escena o el lugar del hecho, bueno, las distintas acepciones que hay, ¿no? Y justamente que es un equipo donde hay alguien que los dirige también, ¿no? Para coordinarlo. Tuvimos otro invitado que hablaba justamente sobre fotografía policial, el licenciado Leonardo Donato, de las características que tiene, ¿no? O sea, la especialización que tiene que tener en la toma de fotos. Me lo estás diciendo vos, o sea, de qué manera levantar una huella, o sea, un trabajo interdisciplinario, coordinado, y que por ahí, por el error de uno, puede llegar todo el trabajo del equipo, ¿no? Absolutamente. El error de uno generalmente es el fracaso de la investigación. Totalmente. Exacto. Y a ver, ya que estamos, ¿no? O sea, si bien nombraste un par de cuestiones, pero para ir desmitificando, esas o sea, en las series o en la televisión que lo vemos, ¿qué cosas, qué errores o qué cuestiones que no son también? Bueno, quizás lo más llamativo es lo que pasa que, bueno, hay que entender de que las series son para atraer al público, para darle quizás una forma más vistosa.
La desmitificación pasa por el ingreso de un elemento, de una huella, no da al autor directo, absoluto en ninguna parte del mundo, siempre da un lote de fichas probables o de características que después el perito tiene que analizar. Después, lo que tiene que ver con el revelado, bueno, el revelado, en realidad, esto es una técnica mundial, repito. Claro, que no, y probada, sí. Y claro, probada, que con los diferentes reactivos se trabajan en los escenarios. Esto también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si el perito está trabajando esta área y no tiene los elementos adecuados, tampoco va a poder llegar a una... Claro. Una adecuada, digamos, esas otras las cuestiones, levantamiento. ¿no? Que muchas veces, por ahí en realidades de instituciones o que no están los elementos adecuados y bueno, con lo que hay se levanta, que igual se hace el trabajo, ¿no? Exactamente, son las dos variables. Hay que tener el elemento y la persona tiene que estar capacitada. Solo los elementos tampoco no reemplazan el caudal humano, en donde se requiere una técnica específica. Es una artesanía poder trabajar en un escenario donde hay tensión, donde hay una víctima, donde hay familiares de la víctima, donde está la autoridad judicial, está la autoridad policial. Bueno, estas cuestiones hay que saberlas trabajar. Estamos hablando en estos casos de escenarios donde igualmente la dactiloscopía trasciende, y a veces se va a ámbitos civiles o comerciales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay contratos o elementos en donde se estampa un dedo. ¿Por qué? Porque quizás hay una persona que culturalmente no sabe firmar. Claro. Y esa estampa después hay que compararla para ver si pertenece o no al individuo. Claro, tiene distintas aplicaciones. Y es un mito también eso de que tal vez algunos delincuentes que ya tienen, que se borran las huellas. Bueno, en realidad no es... Estamos místicos. Sí, estamos místicos. Bueno, hay diferentes maniobras que a veces uno ve en las personas que delinquen, que justamente realizan para tratar o de evitar ser identificados, ¿sí? Hay muchas de ellas, bueno, por cuestiones obvias no vamos a revelar cuáles son, pero hay maniobras en las cuales se ejecutan para que justamente no puedan transmitir sus improntas digitales. Quizás lo más común o lo más clásico para la gente, el individuo a pie, digamos, es la utilización de guantes. Si utiliza, por supuesto, guantes, no me va a transmitir ese elemento a los objetos, quizás, pero bueno, quizás podamos encontrar los guantes o mismo también para todas aquellas bien tareas de identificación, ¿no? Sí. De hecho hoy la identificación por sistemas biométricos o simplemente el colocar el dedo para que me acceda, entonces también ahí puede llegar a generar. De hecho, es común que con las personas mayores, no sé, a nivel de las huellas que no llegan a detectarla, ¿no? Es verdad, sí, porque bueno, a veces hay, incluso las personas mayores o incluso hay algunos oficios o profesiones que sufren ciertos desgastes, el trabajo con materiales de construcción, en carpinterías, en fin, estos oficios o profesiones a veces hacen que se desgasten estas crestas papilares y quizás la persona va... por supuesto, de buena fe, a hacer una renovación de un documento de identidad y quizás no puede lograrse la toma de estas huellas y quizás hay que convocarlo con posterioridad a que venga y que haga todo un tratamiento específico. Claro, tal vez es por la cuestión tecnológica, ¿no? O sea, el detector, por decir así, donde lo colocamos. Tal vez con la huella, no sé si pasa lo mismo también cuando el viejo método de la tinta, ¿no? Bueno, pasaba también porque a veces al estar muy desgastada las crestas papilares se entintaba una mancha uniforme y negra. Pero bueno, estos elementos, también todo esto fue analizado por Vucetich, en lo cual se regenera las crestas papilares en la misma disposición que el individuo portaba siempre. Es decir, ante una lastimadura superficial, ¿sí? A nivel de la epidermis, se regenera. Bien. Exactamente igual. Y no cambia, digamos, el sistema de identificación. Bien. Y después, bueno, salió el otro día en un artículo, ¿no? De que creo que fue detectado un ciudadano de un país latinoamericano, muy relacionado con el tema de las drogas, que se había, no sé si será verdad, implantado, ¿no? Digamos, la parte papilar del dedo del pie en la mano. Bueno, hay diferentes... cuestiones que a veces se van analizando, se van viendo, estas cuestiones de alteraciones de cirugías, a veces aplicación de algunos ácidos para, digamos, en cierta manera arruinar las crestas papilares y demás. Son todas maniobras que
hay que tenerlas en cuenta al momento de la investigación criminal. Estamos ya hablando quizás de delitos bastante por eso sofisticados para el individuo que se haga esa maniobra, claro, pero como va avanzando la tecnología a favor, digamos, de los organismos periciales, también va quedando al alcance de la mano algunos elementos o artilugios. Siempre en todo, ¿no? Siempre va unos pasos más adelante, ¿no? Uno hasta que los alcanza, es pero rápidamente. Es una carrera permanente. permanente. Y me imagino también lo que debe ser, vos nombraste, tomar huellas en cuerpos que ya se encuentran, no sé hasta qué grado de putrefacción, ¿no? Se puede llegar a tomar. Bueno, una vez se lleva numerosas sorpresas porque después de fallecido, bueno, sucede la putrefacción cadavérica. Y con esta putrefacción cadavérica, si no hay disgregación del tejido, uno puede obtener resultados hasta ciertos periodos avanzados, depende en cómo estaba conservado ese cadáver. Si está en una zona fría y demás, vamos a tener más chances de que se retrase esa putrefacción cadavérica, por lo tanto obtener mejores resultados. Pero hay muchas técnicas también que han ido avanzando en tratar de verificar. Recordemos que nosotros quizás necesitamos un pedacito de alguno de los 10 dedos para identificarlo, no los 10 dedos. Quizás tengo el cadáver y un animal del lugar, porque estaba en un descampado, le arrancó una mano y se la llevó, se comió una mano, pero tengo otros elementos para identificarlos. Claro, así también por método de ADN, ¿no? También, bueno, esos son todos elementos colaterales, el ADN, a veces tatuajes, o también algún tipo de vestimenta particular, de prenda en la cual se haya reportado un desaparecido. Pasa que ahí hacemos un poco, lo primero que podemos llegar a determinar es la identificación, ¿no? O sea, saber que puede llegar, pero desde el punto de vista legal, cuando corroboramos, por ejemplo, reconocer por un tatuaje, eso puede llegar a... Bueno, esto hay que verlo. A veces, quizás lo único que hay, lamentablemente, es ese tatuaje, porque no hay posibilidad de identificación dactilar. Quizás a veces... Bueno, el tema del ADN hoy se está trabajando bastante bien, incluso hasta con cuerpos en avanzadísimo estado de putrefacción. ¿Por qué? Porque uno utiliza a veces una muestra interior de un hueso largo, un hueso plano, incluso hasta con carbonizados, uno puede trabajar bien, pero tengo que tener algún familiar directo para poder trazar ese ADN. Quizás una persona, un turista o alguien de afuera y no tengo el familiar directo aquí. Para otro programa es esto, ¿no? Pues ya estamos estaremos en otro programa. No, por supuesto, esto es lo rico que hay. De hecho, bueno, te comprometo para otro programa, para otra temática, pero bueno, esto es lo que tiene la criminalística, ¿no? Totalmente. Esta interdisciplinaridad. Es fascinante, un mundo fascinante para aquellos que se quieran internalizar. Bien, bueno, cualquier cosa que quieran contactarse con vos, van a aparecer en el Zócalo, ¿no? Pueden ver una página. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuál es la que la querés? Sí, www.periciasgorbak.com.ar, esa es la página del estudio. Nosotros proveemos, digamos, asistencia pericial. En diferentes áreas, y si no, si es alguna otra consulta que es ajeno a la labor pericial, pero quizás alguien necesita alguna orientación en estas áreas, o porque quiere estudiar, o porque lo que sea, también estamos abiertos a poder ayudarlos. Bueno, perfecto, Walter. Bueno, muy amable, gracias por la visita. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, y nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa de Escena del Crimen. Muchas gracias.